Tema 5. Conversión e iniciación cristiana. El anuncio de la fe alcanza su eficacia con la conversión a Jesús, como exponemos en el primer apartado de este tema. La conversión y la fe llevan al bautismo y a la iniciación cristiana, tema del segundo apartado. De esta manera la vida del nuevo cristiano se transforma en una vida de fe que ha de madurar y traducirse en obras a lo largo de la existencia. 1. Evangelización y conversión. La primera palabra de Jesús en el Evangelio de San Marcos es una llamada a la conversión: convertíos y creer en el Evangelio, me 1,15. Conversión, igual a gr metanoia, significa cambiar la dirección de la vida, orientándose o retomando a Dios, es un cambio total del corazón y de la mente, una renovación de toda la persona. Es interpelación personal al hombre, con consecuencias morales, con los consiguientes efectos sociales. 1.1. La conversión a Cristo. En el Nuevo Testamento, la conversión es don de Dios, pues es Él quien abre el corazón para creer, cf. HCH 16,14. La conversión a Dios es conversión a Jesús, Dios con nosotros. Tiene, además, una dimensión eclesial, porque supone la incorporación al grupo de los discípulos de Jesús. La primera conversión, que lleva al bautismo, es el principio del camino cristiano. Pero después se requieren continuas conversiones en la persona, la mayor parte para combatir defectos arraigados o dificultades del ambiente. Conversión significa renunciar a construir la propia imagen, no esforzarse por hacer de sí mismo un monumento, que acaba siendo con frecuencia un falso Dios. Convertirse quiere decir aceptar los sufrimientos de la verdad. La conversión exige que la verdad, la fe y el amor lleguen a ser más importantes que nuestra vida biológica, que el bienestar, el éxito, el prestigio y la tranquilidad de nuestra existencia. De hecho, el prestigio, la tranquilidad y la comodidad son los falsos dioses que más impiden la verdad y el verdadero progreso en la vida personal y social. Cuando aceptamos esta primacía de la verdad, seguimos al Señor, cargamos con nuestra cruz y participamos de la cultura del amor, que es la cultura de la cruz. J. Ratzinger, El Camino Pascual, Madrid 1990, pp 27s. Por la gracia de la conversión, el corazón de piedra puede convertirse en un corazón de carne, cf. Ed 36, 26, llenarse de alegría y, desde el encuentro con Dios, abrirse a las necesidades de los demás con auténtica solidaridad, que es al mismo tiempo caridad, y se traduce en compromisos de justicia y misericordia. Conviene mantener esta disposición de conversión permanente, siempre vinculada a la disponibilidad creciente para la misión cristiana. 1.2. Itinerarios de conversión. La llamada de Dios a la conversión sigue habitualmente caminos ordinarios, y solo ocasionalmente excepcionales. No es posible hacer una tipología acabada. Algunos itinerarios pueden ser los siguientes. A. La contemplación de la belleza. El espíritu humano puede percibir a Dios en la belleza de las realidades creadas, que atrae los sentidos y el espíritu, y desvela la presencia divina que se refleja en ellas, sea en el ámbito moral o en el ámbito estético. En el ámbito moral, hay una belleza que se desprende de una vida auténtica. Las virtudes morales, la prudencia y la justicia, la fortaleza y la templanza, o las virtudes humanas como la alegría, la sinceridad, la laboriosidad, la capacidad de sacrificio, sirven de ejemplo o modelo de vida, que pueden despertar la llamada de Dios a la conversión. En el ámbito estético, además de la belleza de la naturaleza, la creación artística suscita la admiración como llamada a la trascendencia, que resuena en el corazón humano inquieto en busca de sentido y abierto a lo infinito. La belleza estética puede ser el inicio de un itinerario de conversión a la fuente de la belleza, que es Dios. B. La experiencia de las realidades cristianas es camino de conversión. En primer lugar, la palabra de Dios. San Pablo recibió la palabra del Señor resucitado, en su camino de Damasco, pero estaba preparado por su conocimiento de las Escrituras como judío celoso. La palabra de Dios en la Escritura es eficaz cuando se recibe con confianza. La escucha de lo que Dios quiere decir, es camino fundamental de conversión. La palabra de Dios es, además, apertura a la verdad y al amor de Dios, estímulo para la conversión, fuente de consuelo y esperanza. En segundo lugar, hay que mencionar la fuerza atractiva del culto cristiano. Sobre todo la liturgia, y especialmente la celebración eucarística,
manifiesta en signos perceptibles y actualiza el culmen de la belleza espiritual que es la obra redentora de Cristo en el misterio pascual. La celebración litúrgica es de por sí un anuncio de la fe, que introduce en el misterio de la fe mediante gestos y palabras. La capacidad mistagógica de los ritos se prolonga en el arte cristiano, que ha reflejado la fe en distintas culturas a lo largo de los siglos, los iconos del Oriente cristiano, o las representaciones de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, también las imágenes de María y de los santos. El arte cristiano ha sido durante siglos la llamada Biblia de los pobres, una verdadera catequesis visual de quienes no sabían leer y escribir. C. Los motivos de credibilidad de la fe, como los ejemplos de los santos y de los mártires, o los milagros o la belleza de la vida cristiana, pueden despertar una atracción, quizá germinal o fragmentaria, que madure con el tiempo. Sobre todo, el ejemplo del servicio cristiano a todos, especialmente a los enfermos y necesitados. El testimonio de la caridad cristiana es un motivo principal de conversión. D. La racionalidad, el estudio y el diálogo. En culturas más inclinadas a la especulación, la conversión puede tener lugar en un proceso que comporta el análisis racional. En esta vía, intelectual, ocupa un lugar importante la reflexión teológica, en cuanto, fe que busca comprender. También tiene importancia la comunicación y, diálogo, sobre la fe, muchas veces espontáneo, en el ámbito de la familia, de la amistad o de las relaciones sociales. 2. La iniciación cristiana, fe y vida. Se entiende por iniciación, un proceso existencial de aprendizaje de una doctrina o una práctica, incluye el proceso de socialización por el que alguien asimila las creencias, los ritos y los valores de un determinado grupo social. Esto vale también para la introducción en una experiencia religiosa. En el caso del cristianismo, la iniciación tiene unas características especiales. La iniciación cristiana se da siempre en el seno de la Iglesia, como madre que engendra hijos de Dios. Por eso, desde los primeros tiempos es la expresión más significativa de la misión de la Iglesia, se desarrolló en la época de los padres. El ritual de la iniciación cristiana de adultos, RICA, detalla el proceso sacramental. La iniciación cristiana tiene dos aspectos, que son el catecumenado, o proceso de iniciación en la fe y personalización de la vida cristiana, y la celebración sacramental, que se realiza mediante el conjunto de tres sacramentos, el bautismo, que es el comienzo de la vida nueva, la confirmación, que es su afianzamiento, y la Eucaristía que alimenta al discípulo con el cuerpo y la sangre de Cristo para ser transformado por él, N. 1275. La supervisión de la iniciación cristiana corresponde especialmente al obispo. 2.1. El catecumenado. El catecumenado de adultos es la forma paradigmática de catecumenado. Están previstas distintas etapas, así como los tiempos y ámbitos adecuados. A. Etapas. El catecumenado tiene tres etapas: precatecumenado, etapa del anuncio misionero, ingreso en el catecumenado, se recibe el nombre de catecúmenos, y comienza la instrucción en la fe y en la liturgia, y el tiempo del catecumenado, la fe se hace vida en la oración, en la conducta moral y en el testimonio, acompañado de ritos llamados escrutinios, que concluyen con el rito de elección e inscripción del nombre cristiano. B. La preparación catecumenal se procura insertar en el año litúrgico. Durante la Cuaresma tiene lugar la fase cuarta de iluminación y purificación, cuando se entregan el Padre Nuestro y el símbolo de la fe. Posteriormente, en la Pascua, se celebran los tres sacramentos de la iniciación, por este orden: bautismo, confirmación y Eucaristía. Los recién iniciados se llaman neófitos, del griego, recién plantados. Posteriormente comienza la catequesis mistagógica, o exposición a los neófitos de los misterios cristianos, hasta Pentecostés. C. Ámbitos. Los espacios de la iniciación cristiana son principalmente la familia y la parroquia, junto con el apoyo en su caso de asociaciones y movimientos laicales y la escuela católica. En circunstancias de secularización puede recorrerse posteriormente un catecumenado de cristianos bautizados pero no practicantes. 2.2. Unidad de bautismo, confirmación y primera Eucaristía. Los sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación y primera Eucaristía, tienen entre sí una profunda unidad, cf. CEC 1122 y 1533, que se manifiesta incluso ritualmente,
en Oriente se administran juntos en una misma celebración, en Occidente solo en el caso de adultos, en caso de niños se distancian en el tiempo. La confirmación prepara al cristiano para ser testigo de Cristo en el mundo, sin ella el proceso de la iniciación cristiana quedaría incompleto. La Eucaristía es la plenitud de la incorporación a Cristo ya incoada en el bautismo y la confirmación. La costumbre extendida de administrar la confirmación después de la primera comunión plantea problemas de índole ecuménica, con la tradición oriental, y también de índole pastoral, sobre todo si se condiciona su administración a la madurez psicológica. Hay un cierto movimiento para administrarla antes de la primera comunión, que podría completarse, si se ve oportuno, con una celebración de renovación de la fe al final de la adolescencia. 3. La iniciación cristiana en la infancia y adolescencia. A. La iniciación cristiana de niños y adolescentes tiene características propias. En cuanto al bautismo, hay que distinguir el caso no infrecuente de niños y adolescentes no bautizados, que requieren una atención especial. Los padres cristianos tienen la obligación de hacer bautizar a los niños en las primeras semanas tras su nacimiento. Excepto en peligro de muerte, no se debe bautizar a un niño contra la voluntad de sus padres. Hace falta la garantía de que el niño va a ser educado en la fe católica. Si esa garantía no existe, cabe la propuesta de un proceso de catecumenado en la época escolar acompañado de un diálogo más intenso con la familia. En el caso de matrimonios mixtos, entre católicos y bautizados no católicos, o del matrimonio entre católicos y no cristianos, se necesita la promesa de la parte no católica de permitir la educación católica de los hijos. B. El sacramento de la confirmación debe recibirse en estado de gracia, por lo que hay que facilitar el sacramento de la penitencia. Si a veces se habla de la confirmación como del sacramento de la madurez cristiana, es preciso, sin embargo, no confundir la edad adulta de la fe con la edad adulta del crecimiento natural, ni olvidar que la gracia bautismal es una gracia de elección gratuita e inmerecida que no necesita una ratificación para hacerse efectiva. Santo Tomás lo recuerda, la edad del cuerpo no constituye un prejuicio para el alma. Así, incluso en la infancia, el hombre puede recibir la perfección de la edad espiritual de que habla la sabiduría. 4,8 La vejez honorable no es la que dan los muchos días, no se mide por el número de los años. Así numerosos niños, gracias a la fuerza del Espíritu Santo que habían recibido, lucharon valientemente y hasta la sangre por Cristo, STH 3, Q72, A8, A2. CEC 1308. C. Para la primera comunión, la Iglesia pide al menos poseer el uso de razón. Conviene insistir en los aspectos teológicos y sacramentales de la primera comunión, para que no queden oscurecidos por la celebración festiva familiar. Debe ir precedida de una cierta participación en la misa dominical y por el sacramento de la penitencia. Conviene que los niños se confiesen antes varias veces para que tengan familiaridad con este sacramento. 2.4. El domingo. La Iglesia, por una tradición apostólica, que trae su origen del mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que es llamado con razón Día del Señor o Domingo. En este día los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios, que los hizo renacer a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 1p, 1,3. Por esto el domingo es la fiesta primordial, que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo. No se le antepongan otras solemnidades, a no ser que sean de veras de suma importancia, puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. SCN 106. El domingo, el Día del Señor, es el centro de año litúrgico. SCN 106. Es la celebración del misterio pascual, y por tanto el encuentro con el Señor resucitado y la vida que de él dimana. Los llamados mártires de Abitinia fueron condenados por reunirse a celebrar el Día del Señor, y ante quienes les condenaban a muerte respondieron: sine dominica non possumus, sin el domingo no podemos vivir. Hay que prestar atención a la preparación de la misa dominical, que es ocasión para una catequesis litúrgica sobre la Eucaristía y sus frutos en la vida cristiana. Eso incluye la formación acerca del significado de los gestos litúrgicos. Para la formación litúrgica, véase más adelante, tema 9, sobre las condiciones previas para la comunión del cuerpo de Cristo, conciencia libre de pecado grave, y ayuno,
y el compromiso de justicia, caridad y evangelización, que es consecuencia connatural a la Eucaristía.